grabando de nuevo. Ah, perfecto, me parece. Buenas tardes, es un gusto nuevamente tenerlos con nosotros. Veo caras conocidas, otros que por primera vez vienen a nuestras tertulias. Quisiera comentarles que el Archivo Histórico desde el año 2016 viene desarrollando una tertulia por mes con temáticas diferentes. Y siempre hemos procurado hacerlo con aquellos miembros que forman parte de nuestro club de historia del Archivo Histórico del Guayas. Y hoy día, pues precisamente, el abogado Jorge Carr es uno de los miembros y aspiramos a que el doctor Fernando Mancero acepte ser parte aquí de este club. Y bien, es muy grato para nosotros reunirnos de esta manera informal. Pido disculpas por el atraso, pero justamente hoy nos pidieron hacer la rendición de cuentas del 2016 y vengo justamente del MAC haciendo eso, así que pido disculpas por el atraso. Siempre procuramos ser puntuales. Y bien, ¿por qué el tema de la tertulia en esta ocasión, que son los fotógrafos en el Guayaquil de ese minórico? El Archivo Histórico del Guayas posee una de sus principales joyas, es justamente un fondo fotográfico. Y ese fondo fotográfico nos cuenta historias del pasado, nos permite ver detalles arquitectónicos, escenas de la vida cotidiana, y creímos oportuno que precisamente dos personas que son curiosos por la historia, en el caso de Fernando, que le gusta mucho la fotografía y que está pues investigando en esa línea, compartiera con nosotros, ¿no? Así que por eso, y conjuntamente con el abogado Edgar, pues que los que lo conocemos siempre decimos, pues él todo lo sabe, lo que no sabe se lo inventa perfecto. Así que con esto quiero darles una cordial bienvenida y a ustedes muchas gracias por haber aceptado esta invitación del Archivo Histórico. A continuación, un extracto de la trayectoria de los disertantes. Jorge Octavio Cartus Ibén, abogado de profesión, vocación investigador histórico. Se ha desempeñado como profesor de segunda enseñanza, conferencista sobre temas históricos y costumbristas. Articulista ocasional de Diario El Meridiano en temas históricos, folclóricos y costumbristas. Es director del IEGAC en la provincia de El Oro, en el Cantón Milagro, asesor de organizaciones campesinas, defensor de campesinos pobres, terratenientes quebrados, industriales quebrados, entre otros. A los 9 años, estando en tercer grado de la Escuela Ciclo Educativo Tarqui, compró su primer libro en 8 sucres. Y desde ahí da rienda suelta a la compra de libros y la lectura de los mismos. Coleccionista de periódicos, revistas, fotografías, hojas volantes, números de lotería, etc. Miembro de la Sociedad de Beneficencia Española, ciudadano español por descendencia por sus abuelos paternos. Miembro del Colegio de Abogados. Todos los recuerdos los plasma en conversatorios, charlas. Viene de la especial circunstancia de que su niñez y adolescencia la pasó en una hacienda de su familia paterna llamada El Porvenir.
de la parroquia Los Tintos, donde aprendió muchas cosas buenas y malas, pero más que todo conoció íntimamente al Montubio, del cual a mucha honra tiene una generosa porción en su sangre. El doctor Fernando Mancero Coloma, presidente fundador de la Fundación Bienvenido Guayaquil, coautor gráfico del volumen 12 de Edificios Religiosos de Guayaquil, coautor gráfico del libro Diego Noboa y Arteta, un prócer de la independencia, reconocimiento del Colegio de Bellas Artes por su gestión cultural, premio fotográfico de la Universidad de Buenos Aires en el año 2016, conferencista en el ámbito artístico-cultural en instituciones del Ministerio de Cultura y Patrimonio y otras entidades tanto públicas como privadas de nuestra ciudad. Ha formado parte de varias exposiciones fotográficas, individuales y colectivas sobre la ciudad de Guayaquil. Bueno, entonces un fuerte aplauso para nuestros expositores y curadores. Una nota importante. Los expositores de esta tarde les comunican que han traído 3 imágenes que serán entregadas al final de la tertulia a las personas que contesten acertadamente las preguntas que se realicen al público asistente. Así que, muy atentos. Muy buenas tardes. Realmente me siento muy honrado de en este foro tan importante y serio poder compartir los pocos conocimientos que tenemos. Tanto el abogado como yo hemos trabajado con mucho cariño y la verdad aplicación en esta charla. Como su nombre lo dice, es una tertulia, así que por favor cualquier duda que tengan, el momento que la tengan, hagan la pregunta para enriquecer la dinámica de todo esto, ¿no? También debo decir pues que nosotros no somos historiadores, ¿no? Tratamos de divulgar lo que los historiadores han investigado, lo hacemos con mucho cariño y pues si hay alguna corrección que hay que hacer, una precisión, estamos abiertos a cualquier situación de este estilo. Dicho esto, bueno, vamos a comenzar con nuestro Guayaquil decimonónico. También decir que me voy a pasar un poquito del siglo XIX, vamos a pisar un poquito el siglo XX. Esa es la ventaja de no ser académico, que nos podemos dar pues alguna licencia, ¿no? Por favor, la siguiente. Adelante. Bueno, como esto es una tertulia, tenemos aquí también la presencia de un conocido poeta que se llama Daniel Cantos. Él me va a ayudar leyéndolo en forma apropiada esta autodescripción de José Joaquín de Olmedo. Por favor, Daniel. Imagínate, hermana, un joven cuyo cuerpo tiene de alto 2 varas, si le quitas un dedo. Mi cabello no es rubio, pero tampoco es negro, ni como cerda liso, ni como pasa crespo. La frente es espaciosa, como hombre de provecho, ni estirada, arrugada, ni adusta mucho menos. Las cejas bien pobladas, y algo oscuro el pelo, y debajo unos ojos que es lo mejor que tengo, ni muy grandes, ni chicos, ni azules, ni muy negros, ni alegres, ni dormidos, ni vivos, ni muy muertos. Son grandes las narices, y a mucho honor lo tengo, pues narigones siempre los hombres grandes fueron. El célebre Virgilio, el inmortal Homero, el amoroso Ovidio, mi amigo y mi maestro. José Joaquín de Olmedo. Esto es la respuesta de José Joaquín de Olmedo a la pregunta de su hermana. Él estaba en Lima y pues muchos años no se habían visto y ella quería saber cómo estaba él.
Estamos hablando de una época en que todavía no teníamos la fotografía, en 1803. Entonces fíjense ustedes cómo la gente tenía que hacer para poder describirse, ¿no? Él, porque era un gran poeta desde siempre, lo lograba de una manera bastante convincente, y por sus descripciones podemos sacar pues, las conclusiones. Sin embargo, de lo cual está sujeto a la interpretación de quien le escucha. Entonces vamos a tener algún tipo de imprecisión. La siguiente, por favor. Tanto es así que yo he traído para muestra estas 4 imágenes de José Joaquín de Olmedo, ¿no? Según el artista que en su momento lo vio. La más pequeña del centro, dícese que fue la que sirvió de modelo para la estatua que está en la avenida Olmedo, ¿no? Por eso la falta de parecido. Entonces, fíjense ustedes cómo se interpreta a una persona. Por eso, cuando se supo que existía la fotografía o que iba a venir algo parecido, creció una expectativa enorme entre todo el mundo, porque al fin vamos a saber cómo es en realidad la gente, cómo son en realidad las ciudades, que siempre fueron pintadas en forma a lo mejor lírica. La siguiente toma, por favor, la siguiente foto. Miren ustedes, esta es la imagen que siempre hemos tenido de don Vicente Rocafuerte y Bejarano, ¿no? Esto está en los libros, en los cromos, es lo de siempre. Sin embargo, de lo cual, fíjense ustedes lo que vamos a ver, la siguiente. Ese es en realidad don Vicente Rocafuerte, ¿no? Ya por fin alcanzamos. Sí, don Vicente Rocafuerte. Un dato histórico es que en el año 39 en Francia por primera vez se lanza en forma oficial el daguerrotipo, que es la primera forma de fotografía práctica, ¿no? Ya antes, en los años 30, ya existían otras, pero no era económica ni era factible que la use el común de los ciudadanos. Ernest Charton, pintor francés, y también dicen que practicaba la fotografía. Él viajaba a California, entonces la goleta donde él iba a recoger agua en las Galápagos es asaltada por el famoso pirata Briones. Entonces mató a la tripulación y este señor se escondió unos más, y él pasó una odisea de 3 o 4 meses botado y ya casi sin esperanza. Entonces aparece milagrosamente otra goleta y él pues llega a Guayaquil. Imagínense una persona comiendo de los frutos naturales, etcétera, etcétera, casi en taparrabos. De llegar a esta ciudad, dice que en la descripción que la vio hermosísima, y un argentino, el señor Gutiérrez, Gutiérrez, y también pues Francés y Curet le dieron al ojo en las casas de ellos. Entonces él, en gratitud, se quedó casi un año. Entonces, pintando todas estas cosas de esta ciudad que llegó a querer mucho, ¿no? Muchísimo. Entonces, las características de los dibujos de Charton es que captan todo minuciosamente, ¿no? Porque con una lupa yo me he puesto a ver en una de sus pinturas, la del malecón, que se encuentra a una mujer escarmenando a la hija, escarmenando y sacándole los piojos a aquella, ¿no? Entonces, si usted pone bien la lupa, entonces ahí está el piojo. Suponemos que él hacía las fotos
y sobre eso pintaba y hacía, porque hay muchos detalles como que las ha unido en estas pinturas. La siguiente, por favor. Aquí tenemos ya ampliado lo que estábamos haciendo, ¿no? Entonces ya ampliando esto, ya vemos un perrito, vemos al fondo, no en un burro, ojo, sino en un mular, una potaca, que es otra cosa. Para los tuyos sabemos, ¿no? Burro es una cosa, potaca es otra, mular es otra. Es el híbrido del burro con la yegua, o viceversa. Entonces vemos al fondo al caballero, lógicamente al caballo, y encontramos pues al paje. Acá vemos a estas dos señoritas, ya se usaban sombrillas, y al sirviente. Y si observamos bien, por ejemplo, encontramos ya digamos las torres de la Merced. Ah, la Merced, yo pensaba que era esta. Sí, Es la calle de Pedro Carmo. Claro. O sea, esta es la calle Pedro Carmo, que se reconoció, pues digamos, como la calle Nueva. Entonces, si es la calle de la Merced, entonces sería la calle Pedro Carmo, después Rocafuerte. ¿No? Era la tercera calle. La siguiente, por favor. La misma. Entonces aquí mire, está captando que estos niños están jugando al Coco Chile porque no había pues las canicas, ¿no? Y observamos tres tipos de casas, sí, y con algo característico, las gallinaceras, ¿no? La de acá, la primera seguramente es tapada con panca de arroz, que para tapar con panca de arroz tenían que saber tejer, digamos, digamos en la parte donde iba a estar. La segunda vemos pues que sería pues como de teja, ¿no? La tercera igual, pero por ejemplo la primera es totalmente de caña. Y la segunda vemos que las toldas están digamos, están sueltas por el sol. La tercera es el mismo tipo. O sea, estamos viendo tres tipos de clases sociales aquí si somos muy observadores, ¿no? Entonces, por eso era que Guayaquil era tan democrático, porque cuando se quemaba todo. En serio. Y ahí se quemaba todos el rico quedaban y el pobre. iguales otra vez. Sí, el rico y el pobre. Entonces lo mismo empezaba. La siguiente, por favor. ¿Alguna duda, Me permití colocar esta foto para contrastarla con la pintura a propósito de todo esto de la gallinacera. Ustedes me dirán que es una gallinacera. Ocurre que cuando no existía este palito ahí, venían los gallinazos que hasta los que somos más grandes veíamos que habían tantos en Guayaquil, se posaban sobre el techo y destruían pues el techo. Entonces la gente pues un poco más avispada colocó este palito a manera de palito, ponemos los loros, los periquitos, para que no dañen el techo los gallinazos. Así es la cosa, no suena muy glamoroso, pero son las realidades del Guayaquil de la época. Esto, y claro, es una foto muy posterior, pero ejemplifica la situación. Estábamos igual en ese sentido. Lo que llama la atención... Solo una cosita en la anterior. Sí. La anterior, por favor. Entre la primera y la segunda casa hay un espacio que debe ser la cocina, supongo. No, la cocina siempre por los incendios, la cocina, esta era la casa y en la parte de atrás, entonces había como una especie de un puentecito. Pero ahí hay un espacio. Exacto. Y que nos deja también
Porque, ¿qué sería? Porque eso no casa, ¿no? Quizás alguna Sí, en la del medio veo, por ejemplo, que esto tiene quincha. Porque tiene la misma estructura de la techo y Sí. todo. Podemos apreciar también que los pilares no eran trabajados, estaba el tronco Claro. casi tal cual. se estaba pues como venía de la montaña. Ajá. Siguiente. Entonces yo quería hacer una pequeñísima, dar un comentario. Esto llama la atención porque esta hacienda era de un gran cacao de Colimes. Entonces los gran cacao por regla general hacían sus mansiones, ¿no? Entonces este señor, ¿por qué le puso paja? Porque esto sí es banca de arroz, porque el cari, ¿no? Y el bijao es como hoja de plátano, es muy fácil perceptible. Entonces, capricho quizás, nada más. Siguiente. A partir de 1856, el chileno Ricardo Tossel se encargaría de realizar las primeras tomas panorámicas y turísticas de Guayaquil. Para cuando llegó Ricardo Tossel, este es un dato que entre ayer y hoy he podido sacarlo, por eso no hay foto ni nada. Por esas épocas estuvo aquí el marqués de Montcler. Esto está en unas narraciones de viajeros que se hizo fotos con Ricardo Tossel. Y he ido donde los señores que tienen el almacén Montcler a ver qué tienen que ver. Y pues sí, se han inspirado justamente en él para ponerle el nombre de su almacén, no es que son familia, no tienen nada que ver, pero está en el trato. Hoy en la mañana fui a averiguar porque me llamó mucho la atención y en efecto existe esta situación. Es interesante porque seguramente era una persona pues muy bien vestida y todo. No tenemos las fotos ni nada más. Paralelamente se entiende que existía otro estudio fotográfico en la época que era de Mamouri. De él no hay fotos ni hay documentación muy clara. Por eso se entiende que el primer estudio fotográfico realmente instalado en Guayaquil es el de Ricardo Tossel. En el periodo en que hemos visto las fotografías de Rocafuerte hasta llegar acá a Tossel, siempre hubo fotografía, pero fotógrafos itinerantes, ¿no? Entonces venían de Chile, venían de Lima, venían de diferentes partes, estaban un tiempo, hacían sus fotos y seguían su recorrido. Lo mismo, había cierta itinerancia entre la clase alta guayaquileña, porque se iba a hacer las fotos a otro lado también, ¿no? Hay fotos de Francia, de diferentes partes del mundo. Entonces hay una itinerancia doble en este sentido. Entonces, pero del único que existe una constancia verdadera es la de Ricardo Tossel. Siguiente. Y tenemos ahí un anuncio. Yo les ruego tener mucha atención. Es un anuncio de él, justamente, de Ricardo Tossel. Vamos a leer una parte del anuncio y vamos de acá, desde aquí abajo, porque es el que inaugura esto de tomar las fotos de Guayaquil. Dice, se venden vistas de gran tamaño, o mirar la ortografía, por cierto, que es diferente, ¿no? Las vistas de gran tamaño generales de Guayaquil, tomadas de la cima del cerro, del malecón, de la parroquia y Ciudad Vieja, catedral, panteón, el muelle, embarque de llamas, ejercicios de bombas y como también estereoscópicas en tarjetas. Atención, que nos quejamos mucho más que todo en estas épocas. El malecón anegado y sin estarlo. Guayaquil siempre se ha inundado y por lo visto a ellos no les causaba mayor escándalo, ¿no? Anegado y sin estarlo. Y tipos característicos del país, retratos con colores y en sus cajitas a todos precios hasta el ínfimo de 12 reales. Suena poco, pero en general en este periodo, digamos así, primitivo, la fotografía era sumamente cara. Conseguí una referencia de que un juego de tarjetas de visita, que así llamaban a una foto sextuple, o sea, era una cámara que tenía 6 objetivos y tomaba a la vez y salían 6 fotos.
costaban el tercio de una onza de oro. Entonces hice el cálculo al precio actual y son $359 por 6 rostros, ¿no? Entonces, miren ustedes que eso no era para todo el mundo, las élites eran las que fueron fotografiadas. Existe un relato de una carta, mejor dicho, una carta de García Moreno, que dice que le hizo una fotografía Manuel Novoa, hijo de Diego Novoa de Arteta. Mejor dicho, lo había convencido de hacerse un daguerrotipo. Y narra ahí pues que en efecto en un par de minutos estuvo listo eso y salí muy parecido y todo eso. Esto alrededor del 49. Entonces, del periodo que se lanzó 10 años después, esto ya estaba manejado a nivel privado y no profesional, sino como una manera de distraerse incluso de las clases acaudaladas guayaquileñas. Decir que, como por ser puerto, en Guayaquil es donde se inició la fotografía en el Ecuador, ¿no? Doctor, Sí. ¿los colores en los retratos eran puestos posteriormente? En ese entonces sí, eso se llama iluminación. Los sombreaban, lavaban los colores, incluso hay unos tratamientos al óleo que vamos a ver más adelante. Pero la cámara por sí no tomaba los fotos a colores. No. Claro. O sea, básicamente el tema son los químicos. El tema son los químicos, porque la luz venía a color, ¿no? Pero donde se impregnaba, no podía ser. Así es. Siguiente. Tenemos una foto de Tosel, de don Diego Novoa de Arteta, pues ya es 1860, es mucho después de que fue presidente y está muy mayor. Bueno, cuando leían quién era yo, nos dijeron que yo soy dentista, soy colega del doctor. Sí. Yo sé que se disolucionan, pero bueno. y por eso me doy cuenta que el señor Diego Novoa estará de acuerdo conmigo, le faltan los dientes. Justamente Sí, se ve que le faltan los dientes. Siguiente. justamente refiriéndonos a esto de los dientes. En algún momento leí que a veces nosotros pensamos que la gente antes era muy seria, que no se sonreía en las fotos, pero es que como no estaba tan avanzada la odontología, la mayoría de las personas tenían destrozados los dientes. Entonces obviamente, pues, o sea, podía ser muy George Washington, pero tenían pésima dentadura, entonces mejor salían bien Seguramente serios. habría de todo, pero sí. En esa época lo básico era sacar y poner dientes. Por eso no es que Y tenemos, cuéntenos quién es la señora Dolores Gómez Cornejo. También es una fotografía de Tosel. Bueno, a propósito de los dientes, ¿no? En una fotografía de García Moreno aparece sin los dientes, ¿no? García Moreno sin dientes. No, ¿Qué dijo? los dientes, o sea, se nota pues el que... Ya. ¿no? Entonces, que este señor era lo bravo que era porque tenía dentista. Lo que pasa, yo creo que en esa época no se había descubierto la anestesia, casi una muela. No, pero ya existía desde 1849 el diente. Pero no es lo mismo, no se habían sacado. Pero es algo, a ver, perdón. O sea, que nadie viene a enseñar a nadie. Entonces, yo quizá, pues, entonces, lo que le quiero decir es que la invención de la anestesia, el éter, entonces eso veía un antes y un después. Entonces, en mi ignorancia, yo no sabía si eso se le podía poner en una instrucción, esa aclaración. Entonces, Dolores Gómez Cornejo es la mamá del doctor José María Plácido Camaño, presidente de la República de 1884 a 1888, de distinguidísima familia. Entonces, esta foto en 1860, pues esta señora habrá tenido unos 50, 48 años. En 1933 llega a Guayaquil Rafael Castro y Ordóñez con la Comisión Científica del Pacífico. Es una expedición que envía a España, que estaba en
ya pues un imperio en decadencia, tratando de emular a las expediciones británicas y demás, ¿no? Entonces, hacer una especie de redescubrimiento de América. Ellos, especialmente Rafael Castro, pensaban que iban a hacer la primera fotografía de Guayaquil. Siguiente. A la izquierda está Castro y el resto de la expedición la tenemos a la derecha. Siguiente. Y esta es una de las primeras fotos que hacen de Guayaquil. Esta es Guayaquil de 1863. Y fíjense ustedes las ironías de la vida. Fíjense ustedes las ironías de la vida. En la primera foto que hacen de la primera de Guayaquil aparece el letrero de Ricardo Toser, que estaba ahí instalado, que era un fotógrafo, y él ya hacía fotos panorámicas de Guayaquil. Imagínense. Es sorprendente estas casas. Pues decir que este es el estilo colonial guayaquileño, ¿ah? Este es el estilo estrictamente vernáculo guayaquileño. Siguiente. Este Sí. es la casa de las 100 ventanas. No. Tenemos un acercamiento de la... Este es el malecón, entonces la casa de la Ciental estaba por ahí. Y ahí está un acercamiento del estudio de Ricardo Toser, retratos y ambrotipo, fotografía. Ambrotipo es un tipo de fotografía. Hay muchas técnicas de fotografiado y una de ellas es el ambrotipo, seguramente con albúmina y todo. Por cierto que entre el público tenemos, como esto es un conversatorio, a nuestro amigo Medina, que es experto en todo esto, en la fotografía antigua, y que al final de la tertulia les voy a explicar a todos nosotros el funcionamiento y todo de todos estos aparatos fotográficos y las técnicas antiguas, porque él hasta ahora revela con café, con té, con todas esas técnicas antiguas. Fabricio Medina está por ahí, allá al fondo está. Alza la mano. ¿Lo quieren conocer? Alza otra vez la mano. Acaba de llegar, por cierto, de un congreso en Bogotá, donde ha deslumbrado a todos los extranjeros con sus técnicas, que Guayaquil también, todo eso, hay todo tipo de grupos y de aficiones. La siguiente. Todas estas son fotos de la expedición española. Fíjense ustedes el malecón de esa época. Esta es la casa consistorial, aquí está el reloj, ¿no? Entonces esta es lo que es la calle 10 de agosto, aquí está el puerto. Sí. ¿Dónde quedaba en esa época Acerreo Pailón y Astillero Pailón? Bueno, en esa época todavía no, porque esa es una época muy temprana, el Pailón es muy posterior. Pailón ella Colombia. Sí, es posterior, claro. El otro era el tatarabuelo. Tenemos que hablar porque estamos escribiendo un libro sobre el oro del astillero. Sí, muy buenas tardes. Quería puntualizar que ya desde esa época, 1860 o un poquito antes, aparece ya una identidad del Guayaquil de siempre, que son los soportales. En todas las fotografías es identidad de Guayaquil. Así es. Sí. Siguiente, tenemos algunas fotos de la expedición del Pacífico. Esta es una vista igual del malecón, esta vez de norte a sur. En la foto anterior vimos que por acá estaban rieles y en esta parte no. En ese entonces ya habían rieles, pero es la época, me cuenta el abogado Aicar, que todos lo saben, que estaba en obras, no estuvo presente. Estaba en obras porque ya estaba García Moreno, estaban remodelando el malecón. Siguiente. Miren ustedes esta fotografía maravillosa. Los que saben de fotografía pueden darse cuenta de que es una exposición larga, porque aquí el viento ha movido estas hojas de plátano y están borrosas por lo mismo. Lo mismo ocurre con esta casa. Este es un barrio de casas flotantes, que es al norte, entonces se han movido y están movidas porque seguramente por la corriente o lo que fuese estaban así. Esto es tomado, digamos, de las peñas, por decir algo, ¿no? De la planchada, exactamente. Siguiente. A ver, vamos,
vamos a ver si tienen alguna lejana idea de... A ver, los superentendidos no opinen, que aquí veo que hay gente que sabe bastantísimo. La Concepción. Perdón. Francisco, no, Es la Concepción. Esta es la primera iglesia de la Concepción. Esto estaba situado en lo que ahora es el Museo de los Bomberos. Más o menos. Más o menos. Sí, yo como les dije al principio, como no soy académico, me doy licencia, y para que no sea muy aburrido, he hecho una secuencia del mismo sitio para que nos ubiquemos mejor. Entonces, esta es una construcción extremadamente modesta. Miren, acá hay quincha, se está saliendo la quincha aquí, ¿no? O sea que esto es caña con encima la tierra, la quincha. La siguiente es la misma iglesia, es la Concepción, pero ya estamos en 1890, algo así, y acá está Santo Domingo, que siempre tuvo una gran torre. Aquí me llama mucho la atención este estilo, que yo diría que es el estilo gótico guayaquileño, que es el mismo estilo que encontramos en muchas iglesias posteriores, en la de los poblados de la costa, y si van hoy día a los altares de San Francisco van a encontrar una cosa muy parecida. Siguiente, y esta sería la posición actual de esta iglesia. Sí, más o menos. ¿Y la iglesia original se quemó o qué? Sí, se quemó. Cuando se quemó en el 92 no se la volvió a reedificar hasta que se edificó ahora frente al Parque Forestal, muchos años después. Mira que está atrás de esa, y hay una iglesia Esa Santo Domingo, sí, por esa. Porque hay el santo más popular que está en el interior de la iglesia de Santo Domingo es San Vicente. Era famosa la yo no la conoce como San Vicente, pero Siguiente. Sí. Tengo que preguntar de cuál San Vicente, por ejemplo. Que yo hice todo el recorrido de la iglesia. Ajá. ¿Se quemó entonces en el 96? En el 896, claro, se llamó. Perdón. Pero me he equivocado. Sí. No, 96. La cárcel municipal. Sí. Esta foto es de 1863, ¿no? Entonces en 1863 la ciudad máximo llegaba hacia el fondo hasta la calle Boyacá, y de ahí venía la Pampa. Entonces podemos observar que sería de un sector de esto de la ciudad, pues, ¿no? Porque, digamos, observamos casi abandonado, ¿no? Aunque aquí hay, como dice el doctor, como una especie de plazoleta. Y acá hay como una ladera, ¿no? Entonces, pero esta foto yo la vine yo tan curioso, yo recién la vine a ver hace unos 11 años. Sí, es una foto hermosísima. Y con una arquitectura, si observamos, una arquitectura, digamos, similar a las demás, pero muy sui generis. Aquí está la impronta de alguna casa más vieja que la derrumbada. Exactamente, iba a mencionar eso, de que está la impronta. Eso quiere decir, en cierta manera, que si lo muestras de nuevo con el... O sea, es la marca de la casita que estaba antes al lado, que la derrumbaron, y vemos cómo las siguientes casas que están construyendo ya tienden a ser más grandes. Mucho coco, pero era para sacar la estopa, ¿no? O sea, se comía el coco, se secaba, entonces la estopa de coco que hasta hace poco, entonces de ahí se sacaba eso rojo y con eso se calafateaba. O sea, para los pisos o los barrios principalmente. Entonces era el gremio de los calafates. Entonces era casi ley de la República tener estas banderas. Jorge, ¿eso podría ser la pampa de los conejos? Bueno, eso era la quinta pareja. La quinta pareja, que también había una pampa por ahí. Claro, pues la quinta pareja. Fíjense que yo soy joven para eso y me acuerdo. Están los relojes.
Obviamente no está don Simón Bolívar, ni siquiera está construida la Plaza de la Estrella aquí. Hay un detalle. Vemos que existe una especie de tallados en el frente, pero no eran tales. Las narraciones de los viajeros nos hablan de que la pintaban para asemejar el tallado, ¿no? Con sombra y con todo para que parezca que fuesen tallados. E incluso dicen que eran colores muy vivos y que llamaban poco a la oración. Todo alegre. Sí, la sí, iglesia. sí, ¿Y el parque seminario desde qué año Se data? conservado así. 1890. 1886. O sea, digamos, cuando se inaugura la estatua ecuestre de Bolívar en 1889, pero el parque ya se lo cierra en 1895. Pero desde 1889 ya comenzaron las obras. Claro, y es que los seminarios hasta ahora tienen la casa y el frente. Y está todavía. ¿Por qué lado? Del lado de Ballén. Ah, al lado de Ballén. Por el hotel. Claro, al lado del hotel. Ahí fue que los trajeron, los sacaron en la Revolución Juliana a don Francisco Urbina Jado. Pero antes de eso se llama el parque de la Plaza. Sí, en la Plaza de la Estrella, sí. Esa es la culpa de todos los males del Ecuador, una situación regional. Entonces, este señor tenía una situación que tenía aversión a las enfermedades. Entonces, casa nueva que se inauguraba, él la alquilaba. Con el poco de plata que tenía, tú podías haber hecho 3, 4 veces, pero era un poco excéntrico. Entonces, de ahí lo bajaron. Una especie de Howard Hughes. Y de ahí, y aquí en 1940, también ya lo bajaron al sepulcro a don Víctor Manuel Rendón Pérez, el papá de Manuel Rendón Seminario, el famoso pintor. Utilizado por los ilustradores de naturalistas. Charles Biener, autor de los naturalistas, ilustradores, autor de América Pintoresca. Hay algunos grabados que se ven, uno ve la foto y luego ve unos grabados, se tratan de esto, de la obra de Vázquez. Siguiente, aquí lo tenemos a él, y aquí vamos al tema que tocamos hace un ratito. Los fotógrafos de la época eran artistas completos, ¿no? Eran una especie de gente del Renacimiento, que aparte de hacer las fotos pintaban. Entonces, aquí dice: los que suscriben tienen el honor de ofrecer al ilustrado público el nuevo establecimiento de fotografía y pintura construido expresamente para estos trabajos y dirigidos por el distinguido artista Edirón y ejecutado por Joleán Sebastián Cedeño. Miren ustedes el detalle, ahí sacamos además detalles de otras actividades. El techo de invención del señor Dirón, que ha hecho para abrigar el cacao de las lluvias, nos sirve a nosotros para graduar la acción de los rayos solares sobre el modelo. Alguien había inventado un techo especial para secar el cacao, que se les sirvió a ellos para hacer buenas fotos. El sistema de construcción de este establecimiento nos permite trabajar de las 7 de la mañana a las 5 de la tarde sin interrupción. Tiene todas las condiciones de luz que requiere para sacar un buen retrato. Las personas que tengan la bondad de honrarnos disfrutarán de todas las comodidades que pueden desearlos. Los trabajos que ofrecemos al pie, luego había un listado de precios, serán hechos con el mayor esmero, perfección y retratos al óleo. Y ahí dice, y a los retratos al óleo les daremos los colores y últimos toques con el modelo por delante, para mayor exactitud, puesto que los que suscribimos somos profesores y además uno de ellos autor de los trabajos de pintura que existen en el establecimiento de Labouré. Entonces es un trabajo completo que ellos tenían aquí, ¿no? Hay una pregunta, Alfonso. No es una pregunta, es una acotación. Perfecto. En Francia habían estudios que tenían mucho dinero, que compraban el terreno de al frente solamente para reflejar la luz.
Para que hubiera una acotación con respecto a lo del techo, que la gente ahorita dirá, bueno, ¿qué es? O sea, esa era la forma de cómo manejar la luz porque era artificial. Sé que había mecanismos muy, digamos, muy avanzados en la época, que digamos que eran con telas, que hacían la luz más difusa. Pero eso, digamos que eran, digamos, los estudios de mucho dinero en Francia. Entonces creo que en la época mencionar eso, es decir, que tienes tecnología de Francia. Claro, estupendo, gracias. Además, aquí hay un autorretrato de él y él tiene un panorama al fondo. Eso eran pintados por ellos mismos, ¿no? Lamentablemente no ha venido María Luisa Polastri, que es descendiente de uno de los fotógrafos principales de Guayaquil, y ella me ha contado que su abuelo, el nono, pintaba, por ejemplo, el río Guayas, etcétera, etcétera, ¿no? Siguiente. Abogado, por favor, ilústrenos aquí. Bueno, esta fotografía es de la niña Narcisa Jesús Martillo Morán, Santa de los Pobres, porque ella muere en 1869 y es santificada creo que en el 2000 y pico. Y Monseñor Escrivá de Balaguer, no estoy en cuestiones religiosas, no comparación. Contestatario es la verdad. Monseñor Escrivá Balaguer muere en el 70 y pico y en el 78 y en el 78 es santa. Entonces acá esta niña, una mujer piadosa, entonces esta fotografía se la toman en Lima poco antes de morir. Entonces esta era la moda que se utilizaba en la época, más que todo en el campo, y la gente de clase media baja aquí en la ciudad. Pero una preguntita. Entonces, sí, ¿por qué a Narcisa de Jesús, que es decir, yo desciendo de ella, una niña por los Sáenz de Viteri, ¿por qué la tratan de...? Yo desciendo por los campesinos más modestos. ¿Por qué la tratan de decir que es campesina si no fue campesina? Ella era campesina. No, vivía en el campo, no es clase social baja. No, o sea, digamos que Narcisa de Jesús Martillo Morán era una... El padre era un mediano propietario, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí al lado tenemos a la señora Yeliber Marcos de Negrete González, que ellos se hacen dados, ellos sí con harta plata, que no lo tenían los de acá. Pero tenían plata, ¿no? Pero también hay un... Jorgito. No, ella donó lo que le correspondía. Entonces, pero no, lo que queremos decir era que tampoco hubiera gente pobre, no, sino que tenían terrenos, una haciendita que se llamaba pues San José. Pero en comparación, por eso ponemos las dos fotos. ¿Por qué la iglesia la tratan como si fuera la santa de los pobres? ¿No fue así? La iglesia. A ver, no. La iglesia no dice que ella es santa por pobre, sino que ella ha pegado dentro de los pobres, en el espíritu de los pobres, por su piedad y su forma de... O sea, no se trata de... No, y realmente, aparte del parentesco, ellos en ese lote eran personas muy respetables y respetadas, que eso no significa que tenga o no tenga plata. Ahorita, aparte, viéndolo desde el punto de vista de mujer, del lado derecho ves a alguien que no solamente puede ser que tenga tal vez hasta el mismo nivel de dinero, pero acá hay vanidad y del otro lado no hay vanidad. Entonces eso también puede ser... La hemos puesto así porque la señora Yeliber es la que cobijó en Guayaquil a Narcisa durante muchos años. Ella es la que la tuvo en la casa 6 años. Entonces, o sea, pero que debe quedar claro de que los padres de Narcisa no fueron grandes hacendados, no. Tampoco fueron gente sin dinero, tampoco. Eran medianos propietarios tirados para abajo.
Entonces de ahí la personalidad de Narcisa, de estar aislada, porque ella viene a Guayaquil cuando tenía 20 años. Entonces si tuviera plata tenía que vacacionar pues en la hacienda y venir a estudiar a Guayaquil. Eso lo dice. Eso lo dice. Le voy a mandar a usted la biografía de Narcisa King y son padres. Bueno, yo tengo muchas biografías, no, pero digamos tenemos que ceñirnos a lo que dice la historia y la realidad. Porque por ejemplo mi abuela era Mariana Morán Espinosa, de los Morán de Narcisa, gente blanca, ojos azules, pelirrojos. No sé yo. Ah, no. Pero es que no, pues si nos vamos a poner en eso. Lo que le quiero decir era que, vea, una cosa. La gente de dinero, en aquella época, por ejemplo, ella en uno de los viajes de vacación, la señora Yeliver, ¿no? Marcos de Negrete González, cuando se regresa con sus hijos para que vayan a estudiar, entonces teniendo 20 años, Narcisa decide dejar su tierra y ir a vivir a Guayaquil. Lo que nos dice, pues, porque si tuvieran harta plata tenían que estar siendo educadas en Guayaquil como hacían todos. Ahora, el mérito de Narcisa es que en ese ambiente, entonces ella era una niña tan piadosa, le vuelvo a repetir, no es que eran limpios, tenían sus comodidades. Entonces, ¿cómo logró esta chica apartarse de tantas tentaciones y dedicarse a catequizar prácticamente a las criollas sin ninguna cosa? Porque ella leía mucho la vida de Santa María de Jesús, a quien admiraba mucho. Es pariente también de ella. Pariente. Por la niña Santa Viteri. Miren estas personas. Él parece que es él y él. Y el señor de aquí parece que es el de acá. También. Porque son exposiciones largas y salían. Entonces es probable, parece muy apropiado el comentario que hizo Fabricio sobre eso, porque ocurren estas situaciones. El caballo aquí está movido. Fantasma. Sí, claro. No, mira más abajo. ¿Dónde está tu lucecita? No, más a la izquierda, más abajo. Más abajo. En rojo. Más, sí, más a la derecha. Ah, aquí está, no. Esto, mira, no. No, eso claramente, no, esto debe ser una postal. No, esto debe ser una postal y eso es para ser mataserio. Eso es mataserio. Eso es mataserio. Pero muy bueno, muy bueno. Sí. Tenemos una pequeña controversia con el abogado que decimos que, yo insisto que esta es la casa donde estuvo Tosel también, ¿no? Que sería esto Aguirre, Illingworth, Elizalde, el 9 de octubre más allá. Siguiente. Esta es una de las que, por cierto, vamos a regalar hoy día. Es una cosa maravillosa. Abogado, por favor, enséñanos, ilústrenos un poco. Ya vemos la gobernación ya terminada en la mitad. Ahí. Entonces este edificio se inaugura, como yo dije, en la administración del doctor José María Plácido Camayo. Entonces observamos todavía que parte de la vieja gobernación está al lado y este edificio se fue aumentando poco a poco. Esto se acaba de cerrar la manzana en 1912 o 13 con el contrato del señor Mejía, el famoso Manco Mejía, ¿no? Entonces, esta es una cosa maravillosa. Encontramos la casa consistorial y ya encontramos también las escalinatas. Lo que yo quería relevar es el comercio, ¿no? O sea, esto pues abastecía a los vivanderos. Entonces era un comercio que llamaba la atención a los viajeros.
estas pequeñas canoas, están las canoas de pieza, las canoas, las chocuanas, están ahí pues las canoas grandes, las montañeras, y ustedes ven que ahí hay pues un sinnúmero de frutos, etc. Entonces lo que podemos observar ya digamos las casetas también, y el movimiento. Entonces quizás esta foto no fue tomada por estos caballeros. Bueno, estamos ya un poco más avanzados en el tiempo y la tecnología había mejorado. Siguiente. Esta foto es aproximadamente de 1887. Este es el primer hipódromo, ¿no? Fíjense, Guayaquil tuvo en 1887 ya un hipódromo, ¿no? Esto a despecho de algunas personas, ¿no?, que tratan de a veces abocar a nuestra ciudad. Ningún pueblo se le ocurre hacer un hipódromo. Entonces, además con una gran coherencia arquitectónica, ¿no?, porque tenemos que tener unas cúpulas de estilo imperial británico, muy coherente con el tema de la hípica. Entonces, esto estuvo ubicado son varias manzanas, pero que iban en el límite norte es la calle actual, la actual Gómez Rendón, límite sur es Francisco de Marcos, y hacia el este la calle Chimborazo, es decir, por la comisión de tránsito más o menos, y tan central como eso. Es una pampa, como ustedes ven, eso era para ese entonces una pampa. Sumamente interesante. Siguiente. Esta es otra foto muy hermosa. Vamos avanzando. Vemos ya la antigua gobernación que vimos en Teja, ha desaparecido y dado por este lado espacio a la nueva. Y aquí hay un detalle que aparece muy rara vez en las fotos de la casa consistorial. Es el mercado de abastos, porque en la parte de abajo del municipio estaba el mercado, abajo y atrás, ¿no? Entonces tenemos una especie de óvalo, este mercado. Aquí también ya vemos presencia de alguna situación de comunicación, podría ser ya telégrafo que existe en Guayaquil. Al fondo las torres de la catedral ya más altas y con el reloj. Siguiente. Los hermanos alemanes Still en 1892 realizan el más completo álbum. Aquí tenemos algunas tarjetas de él. Siguiente. Y me llamó mucho la atención, por eso lo he puesto, es que eran los hermanos alemanes, ¿no?, como todos alemanes, enormemente ordenados, ¿no?, y que fueron sumamente exitosos, y para su fotografía crearon un reglamento. Miren ustedes, ¿no? Entonces, por ejemplo, decía en el interior que si se iban a fotografiar niños, no vaya toda la familia. Hasta ahora no vaya toda la familia, así como ahora igual, lo hemos cambiado. ¿Se acuerdan la presidenta Carani? Es apellido Til. Sí. Es peruana. Ya. Se fue ya del Ecuador. El abuelo de ella es la debe ser interesante. Ya, interesante. Y porque decían que mucha gente los inquieta a los niños y es peor. Bueno, una serie de cuestiones. Ellos tenían un manual. Ellos reinaron en el ámbito fotográfico de Guayaquil durante mucho tiempo, porque realmente pues traían además los materiales más caros de Alemania. Siguiente. Esta foto también es atribuida a ellos. Y es una foto muy bonita. Aquí está el Parque Seminario, aquí estaría la Casa de las Beatas, aquí está la Catedral, aquí estaría la biblioteca, municipal. Es necesario aclarar que cuando el sabio Wolf llega al Ecuador, lógicamente pues llega a Guayaquil en 1870, 71, traído por García Moreno. Entonces empieza a visitar a la ciudad y le llama poderosamente la atención
digamos, los edificios religiosos, ¿no? Digamos, un poco avaros de belleza. Pero aún así, él empieza pues a visitarlos y a buscarlos, y estaban tan bien pintados y todo que él pensaba que esto era de piedra y todo. Y se da cuenta de que en Guayaquil no había un solo edificio de piedra, de mampostería ni nada. Pero él ahí adquiere un gran respeto por el gremio de los carpinteros de Rivera y de Banco de Guayaquil. Porque en realidad, de verdad, pues, mire de quién viene, del sabio Wall, etcétera, etcétera. Entonces él decía que le llamaba la atención que habían grandes temblores y estas casas se movían, pues, y no se caían. Entonces que utilizaban los carpinteros pues las técnicas que utilizaban para construir barcos. Y lo que más le llamaba la atención a él era que utilizaban las herramientas más rudimentarias, casi medievales, y que todo era hecho al ojo. Al ojo. Entonces él pide que el gremio de los carpinteros de Guayaquil sea tomado en cuenta, digamos, pero es por esta destreza que habían adquirido. Entonces ese halago recibieron del sabio Wall, los carpinteros de Guayaquil. Siguiente, por favor. Esta es una etapa interesante. Al referirme al Ecuador en Chicago, nos estamos refiriendo a una publicación que se hizo para ser mostrada en la Exposición Universal de Chicago de 1893. Ahí está, 1894, es porque salió con retraso y finalmente salió en el 94. Las fotografías son recolectadas desde el 90 más o menos, o quizás un poco antes, hasta el 92 o inicio del 93 en que se hizo la edición dinámica de la ciudad. Tenemos aquí a los guardias. Esta más tarde será convertida en una postal. La siguiente. Aquí vamos a hacer, pues un poco vamos a mostrar la sociedad, o lo que querían mostrar de la sociedad sería lo más apropiado decir, ¿no? Entonces es una sociedad ideal, y aquí han puesto flores del Guayas. Eso luego la costumbre se cambia por poner un pensil guayaquileño, ¿no? Que es más o menos lo mismo. Es decir, así tenemos a unas señoras y colóquense para que vean la cintura de la chica ahí. Se ponía el corset aquel con... Pero miren ustedes, por más joven y delgada que haya sido, eso tiene que haber sido más o menos un silicio llevar aquí. Y aparte, o sea, tal vez sea Photoshop porque incluso con corset es medio extraño, pero lo que sí es escrito así, a mano, es lo que dice en el libro, que dice el Ecuador en Chicago. Sí, escrito a mano. Sí. Siguiente. Aquí no sé qué decir en realidad. Yo la puse, pero porque justamente me parece un poco friki, yo no sé cuál es la palabra. Por un gusto gótico total, ¿no? Pero debe haber sido la moda, y la puse porque es justamente llamativa. Es justamente llamativa, a más de lozanas, por decir así, de las señoras de los lados, ¿no? Muy saludables, las señoras que estaban rozagantes. Sí, son las flores del Guayas. Sigamos. Aquí tenemos también un vistazo a los médicos, cirujanos y dentistas. Aquí tenemos, por excepción, miren ustedes, a la señora Briones. Bravo, la primera obstetriz, la señora Bravo. Aquí tenemos a León Becerra, el doctor, la única mujer, exacto. Aquí tenemos al doctor de Llanón, que es los primeros dentistas, colegas también. Y a la izquierda tenemos al doctor Durán Ballén Borrero. Sí, antes de que compre la hacienda que era una mina de oro.
Tenemos la Merced, esta es la iglesia de la Merced, esta es la cual pasa Pedro Carbo. Siguiente. Sí, es retocada, esa foto es retocada. Aquí tenemos la iglesia de San Francisco. Esta es la iglesia que se quemó. Esta es la iglesia que se quemó. Tenemos, mira, incluso tenía algunas estatuas. Es parecida a la actual, ¿no? Ligeramente parecida a la actual. Siguiente. Esta hermosa vista del Malecón Norte. Esta es la aduana de Hierro. Y aquí tenemos el colegio Los Sagrados Corazones. Ajá. De las iglesias con las torres, ¿no? San Alejo. Siguiente. Esta foto es muy interesante. Esta es de tomada desde el río, lo cual ya es un logro dado el movimiento que seguramente tendría. Está la aduana de Hierro, el Cerro Santana, y aquí está el Fortín de la Planchada en su forma original. No le habían puesto nada, estos aderezos y esto, porque ahora está, digamos, como encofrado en una especie de Disneylandia que lo han puesto encima. Entonces, pero encontré otra foto que está más cercana y vamos a ver un detalle que a mí me ha sorprendido enormemente. Siguiente. Sí. Antes de eso, a ver, entonces, básicamente eso ahí es lo que ahora es el MAC y el caminar hacia el MAC, ¿cierto? Claro, claro. Entonces, si regresamos al anterior. La anterior, por favor, un ratito. La anterior, un ratito. ¿Puedes mostrar con tu...? Aquí está la planchada. Ya, un poquito más a la derecha. Esa casa ya no existe. No. Y vendría a ser la casa donde después se quedó el Che Guevara, que finalmente la desbarataron. Sí. Esta casa desapareció en el incendio grande. Ya. Luego pusieron la casa que también desapareció donde estuvo el Che Guevara. Sí. Que ahora más bien son las escaleras. Estas son, exactamente. Pero a lo que iba, la siguiente, por favor. Miren el acercamiento. Esta es la planchada y la parte superior de la planchada estaba construida. Había una casa encima del Fortín de la Planchada hasta 1896. Vean esto. Me parece una especie de sacrilegio viéndolo desde esta época, pero así era, ¿no? Seguramente la ciudad no que lo ignoraba, pero seguramente irrespetaba enormemente su pasado. No puedo interpretar de otra manera que sobre el Fortín de la Planchada esté una casa, ¿no? Aquí vemos una casa más o menos grande. Luego les digo esto que tomen en cuenta porque vamos a ver otras fotos y la casa que hemos referido. Todos estos rieles corresponden a las instalaciones de la aduana y también el servicio público de transporte. Siguiente, por favor. Es el comercio de la época que tenemos Antonio Maninyá. Perdón. A ver, estas fotos son hasta 1892 más o menos. Sí. Tenemos la arquitectura vernácula guayaquileña todavía en el comercio. Aquí los arcos están tapados por el letrero, son arcos similares a estos de aquí, ¿no? Son muy gráciles, todo es madera y el señor Maninyá tenía bastante dinero. Sí. Todo madera. Zarandeo del cacao. Aquí quiero hacer una observación, está muy linda la foto, pero yo diría que demasiado linda. Es una foto totalmente preparada y posada. Parece que incluso el dueño está aquí. Pensaría yo que el señor está ahí, muy buen puesto. Sí. Ellos están zarandeando aquí el cacao y los trabajadores, normalmente sin camisa, están todos bien vestidos relativamente, ¿no? Es una cosa que está muy preparada para la foto. Es el interior de un día de fiesta para la foto para vender. ¿Sí? Es una foto para vender. Están viendo para la cámara, claro. Es una foto así. Con toda seguridad, claro. Los que somos mayores recordamos a Chicken Palacios, Ofner. Chicken Palacios, Ofner. Claro. Entonces él, por el lado de Ofner, Esta, podemos ver aquí, o sea, esta es la arquitectura guayaquileña antigua, pero ya
colocadas las chazas que son un poco posteriores, o sea, ahí están complementados. ¿Sí? ¿Alguna referencia a la dirección? ¿Perdón? ¿Alguna referencia? No, la busqué, pero no la tiene. Pero normalmente esto estaba en la calle Pichincha. Normalmente en la calle Pichincha. Siguiente. Esta es la calle Pichincha, esta sí está expresamente colocada. Es la revista de los bomberos. Estamos en 9 de octubre, mirando hacia el sur. Esta es la calle Pichincha. Siguiente. ¿Sí? De 9 de octubre por Pichincha mirando hacia el sur. Sí. Esto es el año en que se inauguró la estatua a Olmedo, y los bomberos pues hacían, pues los bomberos siempre protagónicos en nuestra sociedad, pues en toda fiesta de inauguración hacían pues su, digámoslo así, espectáculos, ¿no? Miren que está con las hachas y todo, es una cosa desusada. Y vaya que pronto van a tener que trabajar mucho. Estamos en 1892. Adelante. Esta foto es una cosa maravillosa. Es una cosa maravillosa. Esto es la última foto del antiguo malecón. Sí. Aquí está la casa consistorial. Aquí está la gobernación. O sea que esto es Aguirre. Aquí tenemos Illingworth, aquí está Elizalde. Esta sería la casa de José de Villamil, donde se realizó la fragua de Vulcano. Estaba hasta la época aquí, y esta 9 de octubre. Esta 9 de octubre. Mírenla bien. Siguiente. No, el del centro cívico es el tercer hipódromo. Este es el segundo, que se ubicó donde ahora está el barrio del Centenario. El barrio del Centenario. Y vemos también por la vestimenta, que es un poco más moderna, ¿no? Más o menos 1912 quizás, por ahí. En el barrio, claro, de la fotografía Velox. Y fíjense ustedes cómo ha cambiado nuestra querida ciudad. Aquí hay un estero acá adelante, y este es el estero de Cangrejito, que está ubicada en la actual calle Urdaneta. Modernos. Sí, claro, acá. Aquí está la esquina del Parque Pedro Carlos. Reemplazada. Dígame, bueno. Antes que se me escape, porque ya me olvido. ¿Qué va? La casa esquinera era de la señora, de la señora madre del doctor José María Plácido Camaño. Esa información la obtuve en vistazo del mes de febrero de 1958. Entonces, ahí el señor Gallegos... Miren ustedes, todo lo que hemos visto primera vez que veo una foto de todo se quemó, se fue. 1896, octubre de 1896, la más grande tragedia que ha tenido Guayaquil, ¿no? La manzana voló. La siguiente, por favor. Hacemos acercamiento. Esto es lo que vimos hace un momento. Aquí está Vicente Rocafuerte. Incluso se ve que está como apuntalado con algo. Es realmente sobrecogedor. Ha permanecido en la pileta. Pero esto parece que hubiera lanzado una bomba atómica. No hay otra manera de... Es realmente impresionante. La siguiente, por favor. Nuestro amigo Pedro Valero nos facilitó esta foto que nos facilita identificar las calles y los sitios, ¿no? Esta foto debió ser tomada de la parte alta de la gobernación, ya que la gobernación no se quemó. Entonces por eso estamos en una parte alta.
y debe haber sido como algún tiempo pues después, porque aquí hay un esbozo de reconstrucción, ¿no? Entonces fíjense, aquí está la estatua de Rocafuerte. Esta es la zona de las quintas. Bueno, aquí está el Cerro de San Lázaro, ya desaparecido, y acá la torre de la Sociedad Filantrópica, que no se quemó. Eso, donde están actualmente los cines de 9 de octubre, la Sociedad Filantrópica, era apartado. Y sí, pues está después de Boyacá. Entonces, eso no se quemó. Eso no se quemó. Pero de ahí para el norte, todo se quemó. La gente tuvo que ir a dormir, muchos de ellos, gente, como dijo el abogado, de toda clase, la gente adinerada y la gente pobre, en las graderías del hipódromo, bajo las graderías del hipódromo que vimos hace un rato. Sí, sí. Los que hemos ido, hemos recorrido el cementerio donde está ese monumento maravilloso de Celeste Castillo, Celeste Graciela Castillo. Ella nació el día el año del incendio y de bebé fue de refugiada a vivir bajo las gradas del hipódromo. Entonces, como dice o nos recuerda el abogado de CAT, no habemos ni ricos ni pobres, decían, ¿no? Pues todos somos damnificados. Y así pues se forjó la historia de Guayaquil. Pero pues no nos quedábamos lamentando aquello siguiente y se comenzó la reconstrucción. He prestado esta foto, corresponde al incendio del Colegio Vicente Rocafuerte, que fue un poco después, pero representa la manera en que se reconstruyó la ciudad y la manera en que se construyeron la ciudad durante toda la vida. Siguiente. Seguimos avanzando con los fotógrafos. Fíjense que labor tan extraordinaria que hicieron los fotógrafos al recordar todas estas cosas que se perdieron. Las postales. A inicios del siglo XX, José Rodríguez González, Julio Tim, Samuel Mayer, que era un fotógrafo judío, y fotografía las artes. Hay algunas fotografías de las artes aquí, ¿no? Siguiente. Miren algunas postales. Aquí ya, pues, vean ustedes, yo les dije, la catedral va a cambiar. Y en la foto primera, esta parte era cuadrada. Y ahora tiene esta forma. Y las torres son más altas. En este estilo que yo me he atrevido a decir, con el perdón de los arquitectos presentes, que ya vi que hay algunos por ahí, gótico guayaquileño, ¿no? Sí, son terribles. ¿Por qué muchos fotógrafos vinieron a Guayaquil, alemanes? ¿Por qué los alemanes? ¿No hay franceses, no hay italianos? Sí, hay franceses, ¿cómo no? Sí, franceses, sí. Siguiente. Esta de acá. Esta foto es anterior al incendio, pero hay una particularidad, que los que hacían estas tarjetas usaron fotos de antes del incendio y posteriores al incendio. Sí. Esta es la iglesia que se quemó justamente. Y la que yo sospecho, porque es una iglesia grande, que al quemarse se derrumbó sobre la estatua de Olmedo, perdón, de Rocafuerte. Porque si ustedes van a la plaza de San Francisco y ven la parte de atrás, tiene melladuras la escultura, tiene unas melladuras. Y por eso sería que está apuntalada en la foto anterior. Son deducciones mías que pues se quedan ahí. Al quemarse la iglesia de San Francisco, a más de Olmedo y Neumann, ¿quién más se quemó? Yo tengo conocimiento que Olmedo y Neumann, porque Vicente Rocafuerte estaba en la catedral que no se quemó. Siguiente. Vean ustedes, usaron la foto que estaba en Ecuador, en Chicago, y justamente es Samuel Meyer. En su libro, Melvin Hoyos habla de que los fotógrafos, estamos hablando en épocas que no había, ¿cómo se llama esto? No había copyright, no había derechos de autor y todas estas cuestiones. Las compraban o las cogían o lo que sea y comerciaban con eso sin ningún problema.
o copiaban la toma, o sea, iban, le quedó bonito iban y tomaban una igualita y las hacían, ¿no? La siguiente, y miren, como Meyer toma esta foto, que a mí me parece tan particular, ¿no? Toma las fotos de una ruina, esa es Santo Domingo después del incendio, ¿no? Este es el hospital militar, eso no se quemó, esto no se quemó. Es una información del historiador Ángel Emilio Hidalgo. Enrique Grau nació en España y se estableció en Guayaquil en 1905. Aparece un anuncio en 1907 en que se promociona como especialistas en retratos y también ofrece postales, estampillas, vistas de Guayaquil en colores transparentes. Polastri también hizo estos arcos. Era costumbre en Guayaquil para las fiestas hacer estos arcos efímeros, ¿no? Estos eran cosas de madera muy ligeras que se hacían solo con ocasión de las fiestas, para que pase por debajo del desfile, en fin, a tal punto que si ustedes ven están sobre los rieles, entonces no es que podían ser fijos esta cuestión. Entonces esto, no sabemos si específicamente, pero este tipo de trabajos también hacía Polastri. Siguiente. Este dato me lo dio Arturito, que está por acá. Del Parque Histórico, este dato que nosotros no sabíamos, que Polastri también había pintado el techo de la casa Julián Coronel. Entonces estamos hablando de personas que tenían pues el arte en sus venas definitivamente. Siguiente. Este es otro trabajo de él. Aquí ya pone Polastri y Jaramillo. Este es Carlos Rolando Lobatón. Carlos Rolando Lobatón, del siglo XIX, y vamos a tomar algunas fotos de principios del siglo XX que me parecieron interesantes y un poco para la juventud, ¿no? Porque fíjense, esto es algo que esperaban los guayaquileños. El abogado me dice que con mucha ansia, los juegos de agua. Ya tenemos la nueva iglesia de San Francisco, la nueva de madera, ¿no? Después la que se quemó, muy parecida a la que se quemó, y vemos a este bombero revisando el celular en medio de toda la gente. Y siempre está chateando, ¿verdad? Sí. El día del bombero es el 10 de octubre y todavía se hacen los seguramente esto es un 10 de octubre. Exactamente, debe ser. La siguiente, y aquí en cambio tenemos a un jet. Esas perlas que uno se encuentra buscando la fotografía. Siguiente. Esto ya les mostré antes, pero esto ya es posterior al incendio, ¿no? Y aquí tenemos la planchada, ya no está la casa encima, ya nunca más estará. Y esta casa es nueva, en esta es la que llegó el Che Guevara, ¿no? Y acá atrás, que había una casa muy bonita, ya no existe más. Son unas casas bastante modestas. Está la nueva aduana, aquí está el ferrocarril de la aduana, está el pequeño convoy, y aquí hay un carro urbano, al lado por mulas. Siguiente. Esto es sumamente interesante también para mí, la loca como bolita de Guayaquil, siempre abierta. Esta está fechada, mejor vamos a decir las cosas por su nombre, el abogado la ha fechado en 1915. Una pagoda por las fiestas de Guayaquil, estas son las fiestas de octubre, pero miren, la colonia china ya era una colonia muy presente y generosa, que colaboraba con las festividades de Guayaquil, y hace esa pagoda. Está en medio del terreno que quedó cuando desapareció la antigua casa consistorial del municipio, y aquí al frente está el terreno de la orilla que se levantó en reemplazo de ese. Aquí está el reloj municipal que se colocó provisionalmente aquí en este mercado. La planchada. Siguiente. Ojo con esto. Esto es más o menos 1892. Esto se publicó en el Ecuador, en Chicago. Es una porción del malecón. Te voy a agradecer al trabajito al ingeniero
David Ramos, que está por allá al fondo, que me hizo el trabajo de unir las fotos, porque son 3 muy largas. Decidí poner 2 porque si no se hace muy chica. Entonces, y tenemos el Guayaquil. Esto se quemó en 1896, pero nos muestra la ciudad en la mejor época de la época del cacao, de esplendor, y pues es, digamos, el Guayaquil clásico. Siguiente. Siguiente. Ahí tenemos nuestra amada ciudad en la actualidad y pues hermosa. Siguiente. Espero que les haya gustado. Ahora pasamos a las preguntas también. Por haber compartido con nosotros estas curiosidades que tienen ellos por la fotografía, por la historia de la fotografía, y como decíamos al inicio, nos permite conocer nuestra ciudad, este archivo histórico. Y recuerden, las tertulias son cada mes con un tema diverso. Así que antes de irnos, sí me gustaría, recuerden que había los 2 expositores han traído unas réplicas de fotografías que las quieren obsequiar, pero para eso van a hacer unas preguntas. Entonces, son fáciles. A ver, facilitas, perdón. A ver. Doctor Mancero, gusto haber asistido. Ahí, A ver, por favor, paso el video ya. A ver. A ver ahí. Listo, ahí está. Ah, listo. Ahí Oye, le paso el video. me pasas el link y todo. Claro, sí, así como la última vez. Un saludo. Fantastic. Sigan a Fantastic. Ok, un saludo, mis panas. Me encanta tu trabajo, loco. Buen dato. Chévere, espero seguir topando siempre. Sí, a usted. Y acá. Un selfie acá. Acá. Listo. Muchas gracias. Un gusto. Chévere, mi pana, siempre.